Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana de domingo, nuevamente congregándonos y reuniéndonos en el nombre de Jesús, para que usted, amado hermano, sea edificado por medio de la palabra, por medio de la enseñanza. Esta mañana estamos acá con nuestros hermanos y queremos saludarle y queremos bendecir su vida para que la enseñanza sea de gozo a su vida. Amén. Hermanitos, si nos saludamos, hermanita Sandrita Amén. primero y luego hermanito Wesley y hermanito Henry. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Es un gusto que volvamos a estar nuevamente en sus hogares y en sus corazones, ponerle un poquito de la semillita que el Señor nos manda a que le mostremos a usted con todo amor, con todo discernimiento, con toda paz, y queremos bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Tengan todos un excelente día. Dispongamos nuestro corazón en este tiempo para... Hermano, buenos días. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya listos y como usted puede ver ahí, el tema es referente siempre, ¿verdad? Con el cierre, perdón hermanos por la aclaración, ¿verdad? Porque ahí no nos había quedado tiempo de hacerlo. Con esto estamos concluyendo, fíjese que increíble es, hermano, estamos concluyendo el primer módulo de escuela profética. Pareciera que fue ayer que comenzamos con estos temas, ¿verdad, hermanito? Que increíble. A principio de año, vimos con el pastor, ¿verdad? Toda la planificación para la enseñanza y que ya estemos concluyendo el primer módulo. Entonces, mis hermanos están alegres por eso. Sí, amén. Pero bueno, viendo, hermanos, la necesidad de poder tener bien claro este tema, ¿verdad? No queremos ir a la ligera, sino al contrario, que a usted no le quede ninguna duda, que a usted, amado hermano, pueda ser edificado y a la vez la enseñanza pues pueda quedar en su corazón. Hay algunas cosas que yo quisiera tomarme un tiempito, hermano, para aclarar, ¿verdad? Que a lo mejor usted, así ya lo sabe, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces lo confirmamos. Pero si usted, amado hermano, es primera vez que nos sintoniza, queremos establecer algunas cosas para no confundirnos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de palabra profética, debemos entender a qué se refiere, ya que, amado hermano, no lo podemos confundir, ¿verdad?, con el don profético o con el ministerio profético, sino que realmente tenemos que aprender a conocer qué es, ¿verdad? Primero tenemos que tener la base. La base es el conocimiento y luego viene el discernimiento, ¿verdad? Entonces, para tener bien claro esto, la palabra, oiga bien, y si tiene ahí su agenda, ¿verdad? Discipulado, su cuadernito, amén, póngale ahí, así como hacíamos en el colegio, ¿verdad? Con lapicero negrito o con rojo, ¿verdad? Los subtítulos y luego con negrito ahí escribíamos los conceptos. Entonces dice, la palabra profética, amado hermano, esta fue trasladada, oiga bien, palabra profética, esta fue trasladada por el Padre a sus profetas, amén, y quedó escrito dentro del canon bíblico, amén. Yo me gozaba ayer viendo a los rebañitos, hermanos, que tienen bien claro, ¿verdad? La Biblia. Ellos decían que hay un número de teléfono de la Biblia, decían dos, un nuevo y un antiguo y un nuevo testamento. Entonces, ese canon bíblico, oiga bien, amado hermano, está en el Antiguo Testamento, en los libros que nosotros conocemos como profetas mayores y profetas menores. Si usted quiere saber cuáles son los profetas mayores y menores, le invito a que vaya a ver que vaya a ver ahí la enseñanza de los niños de la Biblia, ¿verdad? Ahí ellos hicieron una biblioteca y eso es un bonito rema, mire hermano, para que usted pueda aprender a tener claro los libros. Pero entonces, amado hermano, recuerde, la palabra profética, y por eso decimos que es la más segura, es la que dio el Padre a sus profetas. Amén. Luego,
El ministerio profético lo da el Hijo. Amén. Y eso está escrito en Efesios 4, 8 al 11, cuando dice que el Señor subió a lo alto. Amén. Ya iba en su cuerpo glorificado. ¿A dónde? A la diestra del Padre. Cuando subió, entonces dice que cuando él iba subiendo, iba repartiendo dones a los hombres. Y esos dones, amado hermano, también, ¿verdad? Lo enseñaban ayer los hermanitos de rebañito, que eran los 5 ministerios. Amén. El pulgar, que, a ver si me ayudan mis hermanos, el pulgar era el profético, perdón, el apostólico, ya ve que ya me confundí. El pulgar es el apostólico. ¿Por qué? Porque dice que toca todos los ministerios, ¿verdad? Toca todos los dedos. Y también cuando usted hace el puño así, es como que los cubre, ¿verdad? Luego el profético es este dedito, ¿verdad? Luego el evangelista es este dedo. Luego el pastoral este dedo y el ¿cómo se llama? El del maestro es ¿verdad? ¿Por qué? Para que usted se quite las malas enseñanzas, la cerilla de los oídos, ¿verdad? Eso es una figura. Pero entonces, dice que cuando el Señor subió, dio domas, ¿verdad? Que significa regalos. Entonces los ministerios, amado, que ya lo vimos, ¿verdad? Que son 5, son regalos que el Hijo fue quien los dejó establecidos para capacitar a los santos, ¿verdad? Por eso decimos que es importante el conocimiento, porque eso nos sirve para ser capaces. El Señor es el que nos capacita, es el Señor el que nos enseña. Amén. Luego, entonces ya tenemos palabra profética, el ministerio profético, ahora el don. ¿Quién da el don? El don, entonces, amado hermano, también es un don, perdón, también es un regalo, ¿verdad? Inmerecido, o un carisma, que es dado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo otorga. Entonces yo quiero ver que usted se fije algo bien importante. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están ahí trabajando en lo profético. Ahora, es importante también, amado hermano, que como son carismas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que los da. La iglesia, y mire qué tremendo, la iglesia debería de anhelar estos carismas. ¿Por qué? Porque estos carismas, amado hermano, son regalos para adornar a la iglesia de Cristo, a su amada. Imagínense una amada, una novia que no tiene adornos. Pues yo creo, ¿verdad? O sea, sí es cierto que hay mujeres que sin nada, que parecen bien, ¿verdad? Pero al Señor, si el Señor dejó esos adornos, es porque el Señor le gusta ver a la novia adornada con esos adornos, ¿verdad? Si no, por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad? De esposos o los que andan ahí en amistad, compromiso, ¿verdad? Le regalan qué sé yo, una esclavita o un anillito, una cadena, unos aritos, y se los regala. ¿Por qué? No es para que los tenga guardados, no es para que solo se acuerde, sí, me regalaron una cadenita, ¿verdad? Me regalaron unos aritos, me regalaron un anillo y ahí está guardado. No, hombre, es para que el que se los regaló se los vea puestos, y para que cuando usted, pues lo vea, ¿verdad? Usted se lo ponga y cuando esta persona la vea, decir, ay, vaya, mire qué bonito le quedan los aritos que le di. Entonces, eso mismo, amado hermano, es lo que queremos. Yo quiero dejar una pequeña enseñanza, ¿verdad? Quizás no muy profunda, sino muy, ¿cómo se llama? Devocional, ¿verdad? Pero que lleva una esencia. Nosotros conocemos los carismas y como iglesia amada del Señor, deberías de estar anhelando, deberías de estar pidiendo esos carismas, deberías de estar diciendo, bueno, me hace falta aquí un anillito, me hace falta aquí un adornito, ¿verdad? Entonces ya se los pedimos al Señor, ¿verdad? Y el ejemplo claro, amado hermano, está cuando en Génesis 24, Eliezer dice que es una figura del Espíritu Santo, amén, le lleva joyas, le lleva regalos, carismas para adornar a Rebeca. Y luego Rebeca, cuando ya se va acercando, ¿verdad?
a Isaac, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, pues empezó a poner esos adornos y obviamente Isaac pues la vio. De igual forma también Esther, ¿verdad? Que el eunuco Hegai le enseñó cómo adornarse y el Espíritu Santo, o Hegai en este sentido, ¿verdad? Le dio los adornos para que cuando estuviera delante del rey, el rey la viera con los adornos que a él le gustaban. Entonces, yo, hermanos, quería tomar este tiempo como para poderles dejar esa semillita, ¿verdad? Es cierto, necesitamos entender lo profético, necesitamos entender y discernir la palabra, el don, el ministerio, pero Iglesia del Señor, amado hermano, tú que estás ahí en tu casa, que estás escuchando esta enseñanza, si tú anhelas los carismas o los dones del Espíritu Santo son para que te adornes y si estás amado hermano, queriendo ser novia, entonces pídele al Señor que te adorne, pídele al Espíritu Santo que te ponga esos adornos, ¿verdad? Para poder estar bonitos delante del Señor, ¿verdad, amados hermanos? Eso es lo que el Señor me regalaba, hermanos, para poder entregar, ¿verdad? Y ya dejo a mis hermanos para que ellos también nos compartan al respecto de esto. Esto es bien importante, hermanos, porque nuestro pastor nos hacía énfasis, nuestro pastor Rodrigo, ¿verdad? Énfasis en poder nosotros discernir, primero conocer qué es lo verdadero, discernir cómo se mueve y qué es lo verdadero, ¿verdad? Porque después veremos lo falso, ¿verdad? Veremos los falsos profetas, veremos la falsa unción, veremos todo eso que se está moviendo hoy en día para confundir, pero que tú, amado hermano, sepas, conozcas, tengas la base y luego disiernas, amén. Y fíjese qué tremendo, el discernimiento, a ver, mis hermanitos, cómo está simbolizado el discernimiento. Y estamos hablando de adornos, joyas, ¿verdad? El discernimiento, ¿cómo está eso ahí, hermanitos? A ver, ¿qué joya podría ser el discernimiento? El anillo en la nariz. Un anillo en la nariz. Entonces, imagínense, hermano, eh, queremos hablar en lenguas, queremos profetizar y todo, pero y si no tenemos el anillo en la nariz, ¿verdad? Creo yo que pues sí, ¿verdad? Primero pidámosle al Señor ese anillito, ¿verdad? Ese adorno. Amén. Bueno, hermanos, los dejo para que ustedes comencemos a disfrutarnos de este tema. Maito Wesley, Amén, presente. hermanos. Amén. Dele. Amén. Señor me los bendiga. Gloria a Dios. Pues, hermano, ese es un tema muy extraordinario y necesario y que al navegar, al sumergirse en él, pues, quieras o no, nuestro corazón se predispone ante las cosas que están aconteciendo, ¿verdad? Y se predispone a comprender o tratar, ¿verdad? De comprender con un poco más de certeza, con la ayuda del Espíritu Santo, el hecho de que necesitamos hoy en día más que nunca amoldarnos a la palabra profética más segura, apegarnos, ¿verdad? Quedarnos bastante cerca de ella para que pueda modelar realmente la esperanza que nosotros tenemos y en la que hemos creído. En Juan 5:39 hay un texto que es un texto bastante conocido cuando el Señor dijo que les parece que hay otras versiones que dicen, pero que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo sí puedo notar dos cosas ahí. Número uno es la búsqueda de la vida eterna y que la palabra de Dios da el testimonio de Jesús. La palabra de Dios nos testifica respecto a Él. Ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. Entonces, al quedarnos nosotros anclados
en la palabra profética más segura vamos a conocer un poco más a profundidad, considero, el testimonio de Cristo, y Él es el espíritu de la profecía. Entonces, quedándonos ahí, hermanos, no podemos ser extraviados. Es una brújula bastante, no bastante certera, sino la más certera, y que hacemos bien, dice la palabra del Señor, en estar atentos a ella. Entonces, establecer nada más que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Podrían haber otras fuentes quizás, pero es que aquí se menciona que es la palabra profética más segura. De manera que en Ezequiel capítulo 3, del verso 1 al 4, me permito leer rapidito este texto. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El profeta Ezequiel describe que abrió su boca y dice que él le hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca, dice, dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces, este siervo, este profeta, que fue enviado por Dios para advertir a su pueblo, pues él llevaba su vientre cargado, ¿verdad? Cargado de semilla, cargado de un rollo, de una palabra que la había digerido. Entonces, lo que nos presenta aquí es que su vientre estaba lleno del rollo que se comió, y por lo tanto, en consecuencia, entonces al abrir su boca él, de lo que había comido, de eso iba a dar. Entonces, en este tiempo es muy necesario, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Comernos el rollo, comernos la palabra, porque realmente esa es la que nos va a mantener no solo alimentados, sino en un crecimiento constante también, advertidos de lo que puede estar sucediendo o lo que pueda suceder a nuestro entorno, y la manera como también nosotros tenemos que proceder ante ello en vista de las circunstancias que nos han rodeado y que han acaecido en estos meses, hermanos. Es importante que nos anclemos con todo nuestro corazón a la palabra profética, que es la más segura. Habiéndonos nosotros comido esta palabra del Señor, entonces vamos a saber qué decir, vamos a saber cómo responder, cómo actuar, cómo caminar, qué hacer, y no vamos a tener temor de todo lo que está pasando en vista de tantas personas que se han levantado, quizás, digo quizás, ¿verdad? Dejando ahí abierto la duda, quizás en el fondo de su corazón con una buena intención de decirle a la gente, mire, no se preocupe, todo va a estar bien, pero ese ánimo que ellos esa esperanza que están tratando de sembrar en otros, no viene de la palabra de Dios, procede de un humanismo, procede de alguna leyenda, de algún libro que ellos han hecho, procede de todo menos de arriba, menos de Dios, menos de su palabra, que es la más segura. Entonces nos hará errar en el camino si nos agarramos de una palabra, por bonita que sea y por mucha confianza que le deje a nuestra alma, pero que si no viene de la palabra profética más segura, vamos a terminar más perdidos o más mal de lo que hemos estado, hermano. Eclesiastés capítulo 8 y verso 5 dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Mire que es una promesa extraordinaria, ¿verdad? Y dice que el corazón del sabio entonces discierne el tiempo y discierne el juicio. Allá en Ezequiel leímos que
que el que se come el rollo, pues este también tiene algo que dar, hubo un proceso, hubo una digestión, por así decirlo, ¿verdad? Y eso le dejó a su cuerpo los nutrientes que necesita. Y entonces aquí encontramos que el que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, porque el corazón del sabio dice que discierne. Entonces, ha aprendido a discernir por medio de la palabra profética más segura, que se la comió, ¿verdad? Que la ha guardado, la ha atesorado. Entonces, lo hacen sabio. La palabra lo hace sabio, y entonces ya tiene un discernimiento diferente, un discernimiento distinto, ¿verdad? Del que los que nos rodean, incluso en nuestra misma familia, ¿verdad? Puedan tener. Y entonces discierne el tiempo y el juicio, dos cosas ahí que es importante prestarle atención. Lo discierne el tiempo y discierne el juicio. Hermano Wesley, fíjense sí, que yo veía el mismo versículo de Eclesiastés 8:5 en sí. la Biblia, Dios habla hoy. Y sí. dice, al que cumple una orden, no le pasará nada malo. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. Entonces, como para sellar, digamos, eso que usted está diciendo en base al corazón del sabio. Entonces, el corazón del sabio es obediente a la palabra que se le da, y si es obediente, no le pasará nada. Y porque el sabio es el que entiende, dice, cuándo y cómo debe de cumplir esa ordenanza que se nos da, digamos, en este caso, de los mandamientos, de la palabra del Señor. O sea, es como un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que se nos ordena, lo que hacemos o lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer en el tiempo. Sí, amén. O sea que el sabio aprendió obediencia, ¿verdad? Aprendió obediencia. Previamente, aprendió obediencia, y pues al aprender la obediencia viene en consecuencia todo lo demás, ¿verdad? Y pues que el Señor nos ayude, hermano. Los voy a oír a ustedes para seguir aprendiendo. Sí, fíjese, bueno, eso me llama la atención, eso de comerse el rollo, y creo que mi hermanito Henry va a hablar algo al respecto de eso, pero ya solo con lo que estamos hablando, hermanos, estamos identificando lo verdadero, ¿verdad? Para que usted conozca lo verdadero y no se deje influenciar por lo falso, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos al principio de poder tener bien claro, ¿verdad? La palabra profética proviene del Padre y es la que está escrita, ¿verdad? En la Biblia. Luego están, hermanos, el ministerio y el don, ¿verdad? Entonces todo se complementa uno con otro, ¿verdad? Se van complementando y van interrelacionándose unos con otros. Y lo importante acá, hermano, es, bueno, no sé si eso lo veremos más adelante, ¿verdad, hermanita Sandrita? Como el propósito, porque la profecía, o sea, la palabra profética, la profecía, todo eso tiene un objetivo, ¿verdad? Si ese objetivo no se cumple, entonces podemos decir de que fueron los deseos de doña Chonita, ¿verdad, hermanito Henry? Sí, amén. En el siguiente slide habla justamente de la profecía. Pero Entonces, si lo interrumpo ahí un poquito, diga. hermano Henry. Diga. En la lámina del rollo, veíamos cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Que el Señor Jesús, ¿verdad? Siempre nos dio ejemplo de todo lo que nosotros como sus hijos, ¿verdad? Tenemos que hacer, como la iglesia tiene que hacer y seguir sus pasos. Y cuando el Señor, ya para cumplir su ministerio, se presenta a la sinagoga y lee el rollo, pide que le lleven el rollo. Entonces, comentaba, ¿verdad? Con nuestro pastor y nuestros hermanos, y nos decía, ¿cómo es que el Señor Jesús pidió el rollo?
¿Acaso él no se podía, digamos, de memoria la palabra? Y por supuesto, sabemos que sí, toda la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra, pudo decirla. Sin embargo, también por obediencia, también Él dice, le voy a enseñar que yo me he comido el rollo. Y pidió el rollo, dice, y habló y digirió esa palabra, ¿verdad? Y todo lo que había en sus entrañas lo dijo. Y nos dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿verdad? Porque en ese momento él ya estaba cumpliendo una palabra profética, una profecía también que se había dado de él en ese momento. Sí, ahí solo quisiera agregar algo, ¿verdad? Es que eso es bien tremendo, hermanos, porque lo, lo vimos de un post que puso nuestro apóstol en Facebook al respecto de esto, ¿verdad? De la palabra profética, la profecía. Y decía que cuando citáramos una cita bíblica no lo hiciéramos a medias, ¿verdad? Sí, y ahí es pan para mi matata, como decimos acá, ¿verdad? Porque a veces uno no se acuerda muy bien del versículo y como puede caer en aquello de, como dice aquel viejo y conocido refrán, ¿va? y termina diciendo una cosa y termina en otra, ¿va? Entonces, yo en lo personal, hermanos, y pues sí, para enseñanza, ¿verdad? Que hay cosas que tenemos que cambiar y mejorar, obviamente, ¿verdad? Nosotros. Yo acostumbraba a hacer eso, ¿verdad? Y que a veces decía un versículo que decía y tal cosa, pero daba como la idea, pero no realmente como era, ¿va? Entonces ahí, hermano, sí, me cayó a mí ahí la lección, ¿verdad? Aprendida y de aquí en adelante no lo vuelvo a hacer, hermano, amén. Es por lo que decía, ¿verdad? O sea, si el Señor se sabe la Biblia, pues, y eso es algo que nosotros nunca nos habíamos detenido, ¿verdad, hermanos? O sea, el Señor pidió el rollo, pero ¿y por qué no lo dijo él, verdad? Si él, se podía la Biblia, ¿verdad? Entonces, y ahí nos deja una enseñanza que es justamente eso, ¿verdad, hermanito Henry? Bueno, pero déle usted que usted es el que va a hablar de esto. Sí, amén, amén. Sí, lo vemos claramente. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Él siempre escrito está, pero decía el versículo y lo terminaba, ¿verdad? Sí, amén, amén. No, ya no Amén. me regaño, hombre, ya no lo vuelvo a hacer. Amén. Vemos en la profecía, ¿verdad? Que hablamos un poquito antes de que la profecía está en los dones de inspiración, que son los de el don de profecía, de lenguas y de interpretación. Y allá en 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para hablar a los hombres. Dice que es para edificación, para exhortación y también para consolación. Pero si vemos más abajo en ese mismo versículo, en el versículo 14, 24, dice que si todos profetizan y entra un incrédulo, por todos es convencido. Entonces vemos que también la profecía es para convencimiento, porque el mover es del Espíritu Santo en el tiempo de la administración de los dones. Es el Espíritu Santo el que está en el mover, ¿verdad? Y sabemos que allá en Juan 16:8 dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y esto me lleva a mí a más para abajo, buscando siempre en el versículo 14, en el capítulo 14, perdón, y en el versículo 31, donde dice que porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces yo aquí veo también que la profecía sirve para aprender. La palabra aprender ahí es el G3129, que entre varias cosas significa saber, estudiar, aprender.
a lo cual podemos ver aquí a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, que aquel que tiene o fluye en el don de la profecía, necesariamente tiene que leer la Biblia. Lo que hablábamos ahorita, que traía a mención la hermana Sandrita, el comerse los rollos, ¿verdad? El estar leyendo, meditando en la palabra, eso es muy, muy importante y muy necesario para aquel que tiene un fluir o que tiene el don de la profecía, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el mover del Espíritu Santo y ¿cómo se llama? Él está repartiendo en ese momento, ¿verdad? Dice que en ese mover del Espíritu Santo, Él se posa en nosotros, busca el vaso, y de ese vaso Él extrae del interior del vaso. Entonces, lo que podemos ver aquí, que lo que va a extraer es de lo que nosotros estamos comiendo, de lo que nosotros nos estamos alimentando. Entonces, si nos comemos los rollos, si estamos en una constante lectura de la palabra profética más certera, sin duda alguna va a ser una profecía que venga del corazón de Dios para edificación de su pueblo, ¿verdad? Y en este caso son aquellas profecías que al menos en el caso mío a veces decimos, ¿verdad? Esta profecía viene bien cabal de Dios para mi vida, ¿verdad? Pero tiene base bíblica, tiene enseñanza en esa profecía. No sé si mis hermanos quieren seguir aportando. Fíjese que algo que estaba viendo, en la lámina que está justamente hoy, bueno, mostrando ahí, hermanita Sandrita, edificar, y qué tremendo, porque este es el cuerpo, ¿verdad? Esta es la morada del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se edifica? Se edifica el templo, el cuerpo. Luego, el consolar. ¿Qué es lo que necesita ser consolado? El alma, ¿verdad? Que el alma por medio cosa le hace una mala mirada y el alma va, ¿verdad? Ahí, herida, le dicen una palabra, ay, más ahora, ¿verdad? Que estamos todo virtual, ay, que se han olvidado de mí, no me han llamado, habla, Padre, ¿verdad? Nadie me escribe y no sé qué, ¿verdad? Y no sé qué. El alma necesita estar consolada y lo exhortar, yo lo recibo, hermanos, porque el Espíritu es el que fue enseñado desde la eternidad en el discipulado del Padre. Entonces, cuando el Espíritu, hermanos, digamos, está, que necesita animarse, que necesita recordar, ¿verdad? De dónde venimos y hacia dónde vamos a volver. Entonces yo siento ahí, hermano, que está ¿cómo se llama? Una palabra profética o una profecía integral, ¿verdad? Que va a edificar tu cuerpo, que te va a sanar el alma y que te va a inyectar un poder de fortaleza al espíritu. Entonces, cuando nosotros discernimos y escuchamos una palabra, y mire, hasta como decimos en Noel Salvadoreño, ¿verdad? Hasta los pelitos se nos paran, hermanos, porque obviamente es el Señor que en ese momento está haciendo la obra trina, por decirlo así, ¿verdad? En el cuerpo, alma y el espíritu de nosotros. Entonces, más adelante, quizás ya casi para terminar, les vamos a poner y para nuestros hermanos, ¿verdad? Como un fluir hermoso, ¿verdad? Si el Señor nos permite, para hacer de bendición, ¿verdad, hermanita Sandrita? No sé si alguien más quería decir algo. O pasamos a la siguiente laminilla. No, ahí solo el aporte es, como tenemos que discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, una de las formas, ¿verdad?, para determinar que una profecía viene del Espíritu de Dios es que edifica, que consuela y que exhorta. Entonces, no es de edificación
si lo que me da es miedo, temor, y no me está consolando, si no me está exhortando, sino que me juzga, y todo, digamos, a la luz parece sospechoso y culpable y me hace sentir de esa manera, pero no es una exhortación, podemos decir con claridad que no cumple lo que nos dice la palabra profética más segura, es que los aspectos que debe de cumplir una profecía verdadera que viene del Espíritu de Dios. Amén. Y nuestro pastor Rodrigo, ¿verdad? En esta semana también nos enseñaba este versículo en el segundo libro de Crónicas 20:20. Y él nos decía, qué tremendo, porque estamos en el 2020. Y este versículo lo que nos dice que el pueblo, ¿verdad? Se levantó muy de mañana. O sea, que no es que se levantó tarde, hermanos. Leamos en este versículo, no dice que se levantó bien tarde. Se levantó muy de mañana. ¿Y para dónde iban? No iban a la playa, mire, salieron al desierto de Tecoa. Y en el desierto estaba, dice, el rey Josafat. Y el rey se puso de pie y les dijo, oídme, habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. El pueblo iba a ser atacado, hermanos, por enemigos numerosos y feroces. Y el pueblo de Josafat, ¿verdad? Estaba rodeado de Judá, tenía sacerdote, tenía profeta, y el profeta escucha la voz del Señor y le dice a Josafat, y le dice el Señor, que os quedéis quietos, que alaben, que adoren en ese momento y que no hagan nada, porque Él va a pelear por ustedes. Entonces el rey Josafat se dirige al pueblo y le dice, confiamos en el Señor, pero también confiemos en los profetas, porque el profeta es la voz de Dios, y triunfaréis. Y en medio de esa alabanza, el Señor les dio la victoria. Hermanos, cuando nuestro corazón, por muy triste que está, por muy cansado, por muchas emociones, por muchas tribulaciones que estemos pasando, pero esa alabanza, esa confianza en el Señor nos hace ganar la guerra, nos hace ganar victoria, aunque nos sintamos que somos muy poquitos o que estamos muy pequeñitos ante ese enemigo tan grande. Pero la alabanza al Señor nos hace triunfar. Y él ahí es claro, el rey, ¿verdad? Sabio. Y dice, confiemos en el Señor, pero confiemos también en los profetas. Entonces, en lo profético tenemos que confiar. Cuando escuchamos una palabra en boca de nuestro apóstol, en boca de nuestros pastores, en boca de todos los líderes que oran todas las noches por las peticiones y los agradecimientos que tenemos. En ese momento, confiemos en esas promesas que el Señor nos está dando. Confiemos en esa palabra, porque en esa palabra está nuestra victoria, hermanos. En eso queremos dejar, digamos, esta semillita en su corazón, que lo profético es importante. Sí, más en este tiempo, ¿verdad? Que fuimos metidos en una cuarentena. Algo que me sorprendía a mí, un día de estos que creo que estaba pensando, que el pueblo de Israel salió, ¿verdad? De Egipto, pero lo metieron en cuarentena, ¿verdad? Y en esa cuarentena, el Señor, en el desierto, ¿verdad? Solo dejó a 2
Josué y Caleb de los que salieron de Egipto, ¿verdad? Solo quedaron dos de esa generación, por decirlo así, y que entraron a Canaán. Entonces, eso me dio a mí una señal, ¿verdad? Profética, cuando le ponemos la revelación, ¿verdad? De la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir estas cosas. Y más hoy en el 2020 que nosotros, como decía hermanita Sandrita, ¿verdad? Nos han metido al desierto, pero es porque ahí dice la palabra que me la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Pero ese hablar, amado hermano, es por medio de la palabra profética más segura, por medio, ¿verdad?, de sus ministros. Y qué glorioso, porque también el Espíritu Santo se está moviendo también, ¿verdad?, bajo el don, que ese no ha cesado, amado hermano, aunque usted, pues tengamos los servicios virtuales, ¿verdad? Pero el don todavía está vigente. Amén. No sé, hermanito Welly o hermanito Henry, si tienen algo adicional. Si no, sigamos al siguiente. Sí, ahí nada más un aporte que yo buscaba qué significaba Tecoa. Y Tecoa, que es uno de los desiertos que está ubicado en la ciudad de Judá, dice que es el sonido de trompeta. Entonces, y también el sonido de trompeta es el significado que se le daba cuando un profeta habla, voz de trompeta. Sí, amén. Qué tremendo. Digamos, es uno de los pasajes que vimos en la enseñanza anterior, y hoy no lo vamos a relacionar solo a probar los espíritus, porque lo vimos en la clase anterior, el domingo pasado, pero hoy lo queremos ponerle el zoom. Si ustedes observaron la primera laminita y ven una lupa. Cuando se estudia la palabra, lo que se hace es como ponerle esa lupa y ponerle un zoom y empezar como a desglosar y a degustar, ¿verdad? Cada palabra, qué significa, por qué nos ha dicho esto. Pero lo que va subrayado acá al final del versículo, del pasaje que está acá, donde nos dice que tenemos que probar los espíritus, ¿verdad? Porque vimos que hay espíritu, ¿verdad?, del anticristo, o un espíritu del error o del engaño, y el Espíritu de Dios. Entonces, el discernimiento es separar, hacer esa distinción. Entonces nos decía aquí que los que son del mundo oyen y el mundo oye lo que ellos dicen. Pero nosotros que somos de Dios, Dios nos conoce y Dios es el que nos oye. Pero también dice que el que no es de Dios no nos escucha, no nos oye. Y en eso conocemos, dice, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pero hermano, ¿quién es el espíritu de la verdad? ¿Verdad? Y veía yo en la escritura que el espíritu de la verdad lo podemos ver en Juan, o leer en Juan 16, del 13 al 15. Y el Señor dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que el Espíritu Santo es el que revela, el que nos da la miel de la revelación y nos lleva a este Espíritu de la verdad para enseñarnos todo lo que va a acontecer. ¿Algún aporte? Amén. Bueno, seguimos entonces. Mano Henry. Amén. Dice en Deuteronomio 13, 1, 5.
cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal a prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que el anuncio diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice que estábamos viendo en el post, ¿verdad? Que el apóstol envió y también lo dijo en palabras, ¿verdad? Que se habían acercado varios hermanos llevándole sueños para ese tiempo acerca del COVID, acerca de la abundancia, de que había que abastecernos porque daban a entender que venía un tiempo de escasez. Entonces él enfatizaba, ¿cómo le voy a pedir yo a algunos hermanos que viven del día a día? ¿Cómo les voy a pedir? Es ilógico, ¿verdad? Pedirle a alguien que vive del día a día y que no va a poder abastecerse. Pero esto nos llevaba a nosotros a estudiar un poquitito acerca de los sueños. Vemos allá en Génesis, cuando José tenía 17 años, dice la Biblia en Génesis 37, 7, que ahí tuvo él su primer sueño. Dice que él vio a sus hermanos que estaban en reverencia ante él. Luego en el segundo sueño, en Génesis 37, 9, dice que él vio ya no solo a sus hermanos, sino que vio al sol y la luna y las estrellas, dice, como dando a entender que su padre y su madre también se inclinaban en reverencia ante él. Entonces nosotros estábamos hablando un poco de esto y veíamos que había cierta, primero que él al inicio no discernía, no tenía la interpretación de sueños. Ese era el primer punto que veíamos. Y segundo, que él era inmaduro en el sentido de que yo lo puedo ver en mi persona, ¿verdad? Al inicio, cuando somos inmaduros, cuando iniciamos en el camino del Señor y nada más tenemos un sueño y al primero que se nos aparece, a ese vamos y se lo contamos, ¿verdad? Y con una gran emoción. Entonces eso puede caer en inmadurez, podemos caer en inmadurez porque podemos dañar a aquella otra persona. Porque dice la escritura más adelante, en este mismo capítulo 37, que ellos se molestaban, se disgustaban, le agarraban rencor, odio, porque él llevaba sus sueños y él ni siquiera los había interpretado, pero dice que sus hermanos sí. Y le decían, ¿cómo así que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Entonces, vemos ahí que ellos sí interpretaron el sueño y José en ese momento no. Por eso, amado hermano, es muy, muy importante y muy necesario que cada sueño que nosotros tengamos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros discernamos de que es necesario llevárselo al pastor, porque a veces también caemos en que soñamos y queremos estar contando sueño tras sueño, ¿verdad? Pero aquellos sueños que nosotros discernamos que son importantes, hay que llevarlos con nuestra cobertura, con nuestro pastor, para que él pueda discernir ese sueño, pueda discernir el proceder de ese sueño. Entonces, eso veíamos en José. Y luego ya, al pasar del tiempo, vemos que él sí desarrolló la interpretación de sueños. Cuando él fue llevado a la cárcel y él interpretó el sueño del copero y del panadero. Eso lo podemos ver en Génesis 49, que es donde él inicia y les dice, bueno, cuéntenme el sueño y vamos a ver qué dice Dios de estos sueños, ¿verdad? Y es ahí donde él interpreta
el primer sueño, y luego pues ya también más adelante vemos que también interpreta el sueño de la abundancia y la escasez. Entonces, el consejo, amado hermano, que nosotros queremos trasladarle hoy es que busquemos a nuestras coberturas, a nuestros pastores, y que llevemos esos sueños, ¿verdad? Y que puedan ser interpretados del proceder, y que también, porque ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Póngase usted que usted tiene un sueño, una revelación que el Señor le ha dado, y sea pongámoslo un ejemplo secular, ¿verdad? Que el Señor le haya dado a usted un sueño en el que el Señor le dice, vas a poner este negocio y lo vas a hacer así, así. Y entonces le da las directrices exactas, pero usted viene y por caer en emoción viene y se lo cuenta a otro hermano, y tal vez este sí tiene discernimiento, pero en lugar de decirle lo que significa el sueño, viene y como dicen aquí en El Salvador, le hace tiusca y se queda con la bendición. Entonces, amado hermano, no dejemos que nos arrebaten esa bendición. Ese es hebreo, tuskia. No, me mire qué bonita enseñanza esa. Realmente, quizás, hermanos, no habíamos reparado en eso, ¿verdad? Que José, el que revelaba sueños, ¿verdad? Después, en ese momento no comenzaba, por decirlo así, ¿verdad? Pero cuando se lo contó a Jacob, veíamos, ¿verdad? Que Jacob le agarró en el aire, que es lo que quería decir el sueño. Y cómo es que yo me voy a postrar delante de ti, tú vas a gobernar. Y dice, no, hombre, si yo soy el patriarca aquí, de acá. Pero no, o sea, José, gracias a Dios, en el tiempo fue avanzando en el ministerio, ¿verdad? Pero eso queremos dejarle, ¿verdad? Esa semillita, hermano. Amén. No sé si hermano Wesley tiene algo adicional acá, o hermanita Sandrita. Sí, hermano, Dele, hermano Wesley. Sí, no, hermano, solamente comentar ahí que pues estamos en tiempos donde definitivamente al enemigo, que el Señor lo reprenda, le interesa mucho el hecho de desviar nuestro discernimiento, o de que no comprendamos realmente qué es lo que el Señor está tratando de decir a su iglesia. Entonces, él, pues, bueno, nosotros por el Espíritu de Dios debemos de conocer las estrategias o maquinaciones o acechanzas que de repente puedan surgir, y me viene que lo que dice allá en segunda de Corintios, ¿verdad? Cuando dice, cuando el apóstol expresa un temor que él tenía, dice que así como él temía que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Entonces, pues Él se quiere comunicar con nosotros, y si Eva siendo figura de la que da a luz vivientes, figura de la iglesia, justo en este periodo, en este tiempo que es un tiempo de preparación, pues atraviesa, ¿verdad? Puede atravesar esa situación donde el Señor esté tratando de comunicarse, esté dando sueños, esté dando mensajes, etcétera, pero si hay un sentido o ese órgano de percepción, ¿verdad? Que está, no sé, no está ejercitado en el alimento de la palabra, entonces por ahí podría de repente venir una falta de discernimiento, y como decía el pastor Jaycee, ¿verdad? Lo interpretó, y inmediatamente tuvo una óptica de...
Sí, amén, amén. Bueno, viendo acá, hermanos, el slide y los tiempos, vamos a tener que meterle un poquito más al acelerador. Sí, yo ahí solo quería aportar que, como bien nos dijo nuestro hermano Wesley, el espíritu de engaño lo que hace o quiere hacer es que nos extraviemos, que nos contaminemos, que nos perdamos. Y acá lo que nos dice de que si hay un profeta o un soñador, ¿y qué nos va a anunciar? Señales, dice, o prodigios. Y señal viene del griego semeión, ¿verdad? Que significa que es una marca. Y como para que lo entendamos, es como que vamos manejando en nuestro vehículo, ¿verdad? Y vamos viendo las señales de tránsito que hay. Aquí hay un túmulo, aquí es alto, aquí es una curva. Igual el Señor nos guía en el camino por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero también el enemigo nos pone señales para extraviarnos de la verdad. Y también, como vemos ahí la palabra cumplimiento, o sea que no porque una profecía se cumpla, quiere decir que esa profecía venga del Señor, ¿verdad? Que el cumplimiento no significa que venga del Señor, sino que puede también el cumplimiento venir de un espíritu de engaño. ¿Cómo lo podemos ver esto? Cuando estaba Moisés queriendo llevar, digamos, ya al pueblo a la tierra prometida y sacarla de Egipto, la escritura dice, ¿verdad? Que los adivinos y hechiceros hicieron toda suerte de prodigios iguales a los que había hecho Moisés. Entonces, algo sobrenatural, maravilloso, difícil de hacer, eso es un prodigio. Solamente esa era la aportación y seguimos con la siguiente lámina. Y quiero ver en 1 Corintios 14, del 8 al 10, nos dice así, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, si la trompeta es el sonido, es la voz del profeta. La voz del profeta debe tener claridad porque es una alarma, es un sonido de alguien que está en el monte y que está advirtiendo que algo va a pasar, que algo está pasando, que un tiempo viene, que tenemos que prepararnos. Y entonces, ¿quién se preparará para la batalla? Si alguien da una palabra y no es comprensible, dice, ¿quién la va a entender? Entonces, por eso es que si hablamos, por ejemplo, en lenguas, tiene que haber una persona que la interprete por medio del don que le da el Espíritu Santo, porque si no es incomprensible para otros. Entonces no se va a estar preparando para lo que viene porque no la va a poder comprender. O habemos personas que puede ser, mire, esta hermano o hermana, toda la vida siento que me habla como en parábola, ¿verdad? Porque no le entiendo, realmente no le entiendo qué me quiere decir. Entonces, una profecía tiene que tener claridad para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer. Y hablando del discernimiento, hablamos de los hijos de Isaacar, ¿verdad? Siempre decimos que la tribu de Isaacar son los expertos en discernir los tiempos, pero quizás nos quedamos solo cortos en esa parte. Eran expertos en discernir los tiempos, pero también dice que tenían conocimiento de todo lo que Israel debía de hacer. Eran 200, dice, todos sus hermanos estaban bajo sus órdenes. O sea que ellos sabían qué es lo que qué estaba pasando y qué es lo que Israel debía de hacer. Como por ejemplo, cuando se estaba ya David y Saúl en la separación y David dijo, había ya sido ungido por el Señor, pero no había tomado aún el trono y se tenía que hacer esa separación.
Uno de los entendidos en el tiempo fueron los de la tribu de Isaacar, que se quedó con David. Entonces, ¿qué pasó ahí? Discernió el tiempo, que el rey era David. Igual la tribu de Isaacar discierne que nuestro rey ya viene y que ya es el tiempo. Y entonces nos dan conocimiento de lo que nosotros como pueblo del Señor tenemos que hacer. Y yo veía acá en el versículo donde dice todo lo que Israel debía de hacer. Y leíamos que la palabra hacer del Hebreo 62:13, según Strong, es la palabra asa, que tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Hay muchas palabras para poder entender esto, como por ejemplo, abrir, adquirir, acumular, aprovechar, producir, emprender, preparar, sacrificar. Y hoy les dejo el ejercicio a usted en casita. Dice que si ponemos el versículo y lo hacemos rema en cada una de estas palabras. Entonces, que de la tribu de Isaacar tenían conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Entonces, también tenían conocimiento de lo que Israel debía de abrir. ¿Tiene usted conocimiento, hermano, de lo que usted tiene que abrir? ¿De lo que usted tiene que trabajar? ¿De lo que usted tiene que sacrificar? ¿De lo que usted tiene? Y bueno, no solo usted, yo también, que tenemos que rendir, lo que tenemos que proteger, lo que tenemos que ordenar, lo que tenemos que exterminar, lo que tenemos que construir. En todas estas palabras viene el discernimiento y lo que tenemos que hacer. Entonces, veamos eso y a la luz, digamos, de todo lo que usted debe de hacer. Pídale el discernimiento al Señor y usted puede decir, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que emprender? ¿O qué es lo que yo tengo que trabajar? Por ejemplo, puede ser que el Señor ya no me quiera ver trabajando en el sentido, digamos, de un trabajo secular, sino que quiere que yo emprenda un negocio propio. Yo tengo que discernir, ¿me quedo con mi trabajo o ya es tiempo de emprender? ¿Qué tengo que sacrificar? Sacrificar algo que debo de morir a un yo y entregarle al Señor para que yo pueda realmente hacer y trabajar en el reino. ¿Qué tengo que ordenar en mi vida? ¿O qué tengo que practicar? Tengo que leer más la palabra para poder discernir. Entonces, ahí, hermano, solo es una espiguita para que usted pueda ver qué es todo lo que hay que discernir y todo lo que debemos de hacer. Mire qué bonito, porque si yo tomo eso, definitivamente cuando el Señor permite que vasos se levanten, ¿verdad? Y todo eso son verbos. Es una acción que hay que hacer, ¿verdad? Y cuando la palabra o la profecía, la unción se mueve, el Señor nos manda con alguna de estas cosas, ¿verdad? Con alguna de estas cosas, para ser de bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces quizás más adelantito lo vamos a poner ahí. No sé si hay algo más acá, hermanos. Ok. Pasemos al siguiente slide para ver qué hay. Ok. Veamos este último slide entonces y les vamos a poner ahí los audios, ¿verdad? Y con eso creo que cerramos porque el tiempo ya nos avanzó y así pues continuamos con el servicio dominical, ¿verdad? A través de Facebook Live. Amén. Bueno, ¿cómo podemos discernir una profecía de Dios y una profecía del engaño? La escritura acá en Mateo es clara, ¿verdad? Dice que nos debemos de guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ahí la palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que nos dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Ni aquel que nos dice, Señor, si yo profetizamos en tu nombre, echamos fuera milagros, echamos fuera demonios y hicimos milagros. Y él le va a declarar, dice, no os conocí, apartaos, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo podemos discernir una profecía del Señor? Por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos, que se debe de tener? Lo primordial es el amor. Y si lo basamos también en la palabra en Efesios 5:9, dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hemos hablado de la justicia y hemos hablado de la verdad. Y la bondad también se traduce en amor, en misericordia. Entonces, si la profecía no viene de un espíritu que nos dé bondad, que nos revele una justicia, un conocimiento y nos lleve a toda verdad, y no se están interrelacionando los frutos del espíritu, no es del Señor, porque no es un fruto de luz, ¿verdad? Sino que es un fruto de tinieblas, de maldad. ¿Algo más que quisieran aportar, hermanos? Manito Wesley, manito Henry, ¿lo adicional? Si no, entonces, ¿estamos bien? Estamos bien. Amén. Amén. Bueno, si me permiten acá, para ponerle los audios, hermanitos, y hermanita, ¿me permite compartir, porfis? Sí, ahorita. Entonces aquí yo le... Yo no sé cómo dejar aquí ya. Ok, entonces permítanme aquí a mí. Vamos a ponerle aquí un audio, hermanos, que sabemos que va a ser de bendición para usted, para nosotros, para nuestras Amén. vidas. Amén. Permítame, entonces voy a compartir yo acá. Y con esto vamos a cerrar el discipulado de hoy. Amén. Vamos a ver, compartir. Ahí. Permítame, ahí está. Ok. Ahí voy ya. Voy a compartir esto. Voy a Que compartir el encuentren audio. todas las características que hemos visto. Amén. Entonces, ahí va. ¿Escuchan el audio? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? La alabanza profética. Pero queremos que usted sea bendecido con esta palabra. Escucha, amada mía, dice el Señor. ¿Cómo no voy a ser tu escudo? Dice el Señor. ¿Cómo no te voy a heredar? ¿Cómo no voy a poner a tus enemigos bajo la planta de mis pies? Dice el Señor. Si vosotros sois los que me adoráis y me cantáis con inteligencia, con sabiduría, sabiendo que yo soy el que transformo tu vida. He aquí ahora he venido para decirte: escudo y protector soy tuyo, dice el Señor. Escucha, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, porque escrito está: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Mira, dice
dice el Señor, a ti que has estado en desánimo, dice el Señor, a ti que te has querido apartar de mi camino, dice el Señor, he aquí hoy te digo, eso lo has querido a causa de lo que te han dicho, mas he aquí hoy te digo, dice el Señor, bien haces en estar hoy en mi casa, pues he aquí es el mejor lugar donde tú puedes estar, porque aquí yo envío mi bendición, aquí yo envío la palabra que anula todo lo malo, todo lo negativo que te han dicho, dice el Espíritu Santo. Ciertamente dice el Señor, ciertamente dice el Señor, hoy he venido para probar tu fidelidad. Ciertamente te digo, dice el Señor, próspero serás en mí, próspero serás en mí, dice el Señor, pero necesario es que sea fiel, dice el Señor. Se me fiel en lo poco y yo te habré de poner en lo mucho, dice el Señor. Tu fidelidad te traerá prosperidad, dice el Señor. Porque escrito está, yo no he venido a pagar el pabiloquiumea. Al contrario, yo vengo a encenderte con mi amor, dice el Señor. Yo he podido ver a través del Espíritu un brazo muy grande extendido en este lugar. Y yo le he preguntado, oh Padre, y ese brazo, y Él me ha dicho, hay mucho de mi pueblo que ha venido angustiado, en tribulación y humillado. Pero yo les digo en esta mañana, ese brazo que tú miraste es mi brazo, es el brazo de Jehová que está sobre cada uno de ellos. Y ese brazo los viene levantando en esta mañana. Ya no más estarás en desierto, porque aquí yo abro camino nuevo, dice el Señor. Pero que irá, aquí dice el Señor, joven, 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 a ti te hablo, dice el Señor. No temas por tu edad, porque la madurez joven no está en la edad. La madurez joven está en el conocimiento de mi palabra. Profetiza, joven, para eso has sido llamado, dice el Señor. Mira aquel joven que habló a mi siervo Job. No temas, tú puedes, dice el Señor. Habla, habla, joven, límpiate, sumérgete. Yo te daré la sabiduría para que hables, joven, no temas, dice el Señor. Escucha, dice el Señor. A ti te hablo, iglesia, dice el Señor. Habéis leído, dice el Señor, que por medio de mí fueron reconciliadas todas las cosas, dice el Señor. Pues yo te digo, dice el Señor, en el antiguo pacto el sacerdote entraba una vez al año a presenciarme, dice el Señor. Mas yo te digo, iglesia, dice el Señor, tú tienes el privilegio de ser portador de mi gloria, porque yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y vosotros sois portadores de mi espíritu, así que no dudes, dice el Señor, en adorarme, porque tú eres portador de mi gloria, dice el Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, con esa bendición cerramos hoy esta mañana, ¿verdad? Discipulado, esperamos que lo que tú escuchaste, hermano, es una profética, ¿verdad? Es una profecía
Es una unción, ¿verdad?, que se mueve en nuestra casa definitivamente. Y la pusimos, hermano, porque sabemos que es necesario, el pueblo que necesita escuchar que el Señor está con nosotros. Tú lo escuchas en los mensajes, tú lo escuchas, amado hermano, en la enseñanza, pero no es el mismo fluir, ¿verdad? Cuando uno escucha así dice el Señor, sí, hermano, es definitivamente, si tú estás necesitado hoy, esta mañana, y déjame orar, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, hasta a todos aquellos, Señor, que ha llegado esta palabra, esta enseñanza, Señor. Aquel que estaba necesitado, Señor, de esa unción, Padre Santo, hoy venga a ser fortalecido en su cuerpo, fortalecido en su alma, ministrado en su espíritu, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquel que estaba a punto de colgar la toalla, aquel Señor amado que estaba teniendo dificultades, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Padre Santo, se ha levantado para la gloria de tu nombre, Señor, y pueda ser edificado, Señor, consolado y exhortado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces nos vemos el próximo domingo, siempre, hermano, en el mismo canal, ¿verdad? El canal de Facebook, a la misma hora, 8:30, dependiendo ahí. Y que el Señor me los bendiga, hermanos. Si nos despedimos, amén. Hermanita Sí. Sandrita, hermano Wesley, hermano Bueno, Henry. el Señor quebranta realmente nuestros corazones siempre que escuchamos su voz. Hasta el próximo domingo, hermanos, que sigamos aprendiendo más de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por dejarnos entrar a su casa y estudiar juntos. Dios les bendiga. Bendiciones, amados hermanos. Nos despedimos bajo esta hermosa presencia. Qué bendición. Nos vemos más tarde en el culto dominical. Amén. Amén. Continuemos, hermanos, y nos gozamos en la alabanza, en la adoración y en la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano.